En este video iniciamos el tema de cortante. En una viga de concreto reforzado, la flexión siempre va acompañada de la fuerza cortante. Es decir, una viga como esta se tiene siempre un diagrama de momento flexionante y un diagrama de fuerza cortante. La combinación de este tipo de esfuerzos ocasiona en nuestras vigas que la dirección de los esfuerzos principales de tensión y de compresión cambien de dirección. No son horizontales a todo lo largo de la viga, las compresiones en la parte superior no son completamente horizontales y las tensiones también a lo largo de toda la viga no son horizontales, sino que llegando a los extremos de la viga, en este caso, la presencia de la fuerza cortante que va incrementándose y el momento disminuyendo, hacen que esas direcciones, que esos esfuerzos principales tomen direcciones inclinadas, como se muestra aquí en la figura. Con línea llena tendremos la dirección de los esfuerzos principales de tensión y con la línea discontinua de los esfuerzos principales en compresión. Los esfuerzos de tensión, al cambiar de dirección, originan tensiones inclinadas en el alma de la viga. Como se muestra aquí en la figura, estas tensiones originan un agrietamiento inclinado. A ese le llamaremos grietas por tensión diagonal. Cuando una viga falla por cortante, es muy diferente su comportamiento a cuando falla por flexión. Este es un tipo de falla frágil debido a una grieta inclinada que se desarrolla muy rápidamente, dando poco aviso y llevando al colapso de la viga. Aunque, como comentamos aquí, más que falla por cortante, deberíamos de hablar de una falla por tensión diagonal, que es realmente lo que ocurre. Tensiones diagonales ocurren en la falla. No es una falla por cortante directo. Es común que al hablar del diseño por tensión diagonal, digamos que se trata de una falla por cortante, porque en realidad el cortante es una medida de la tensión diagonal. Una falla por cortante como tal, pues no se origina normalmente en vigas, sino en otro tipo de elementos como las ménsulas. Tenemos el caso de una viga donde se muestra la grieta inclinada que se desarrolla por tensión en esta dirección, mientras que en una ménsula la falla ocurre por cortante directo. En una viga de concreto se tiene el problema de que el material, el concreto, pues tiene poca capacidad de tomar tensiones y la grieta esta se origina precisamente por tensiones inclinadas. Entonces, para mejorar el comportamiento de una viga de concreto y incrementar su resistencia, se agregan estribos o anillos que le llamaremos refuerzo transversal, que contribuyan a incrementar la resistencia de la viga, por lo que
La capacidad de una viga cortante estará dada por la capacidad del concreto más la capacidad adicional que le proporcionen los anillos o estribos. Estos pueden ser a 90 grados, o sea, perpendiculares al eje, o pueden ser inclinados, perpendiculares a las grietas potenciales que se presenten aquí. Una viga puede fallar de diferentes maneras, dependiendo de su esbeltez. En una viga puede fallar por flexión, se puede presentar una falla por flexión, se puede presentar una falla por tensión diagonal o una falla en compresión por cortante. Primeramente definimos el concepto de lo que sería la esbeltez de una viga y llamaremos a esta esbeltez como la relación entre el claro de cortante y el peralte. El claro de cortante sería la distancia que hay del apoyo a la viga, a la carga concentrada cuando se trate de esta, o bien en el caso de una viga con carga distribuida, el claro de cortante es igual al claro libre de la viga. Esquemáticamente se presentan la manera en cómo fallarían una viga dependiendo su esbeltez. Para una viga esbelta, generalmente la falla que se presenta es por flexión, con un patrón de agrietamiento como si se muestra. Conforme va siendo menos esbelta, la viga ya no fallaría por flexión, desde luego bien diseñada, pero pudiera llegar a fallar por tensión diagonal. Aquí ya las grietas inclinadas ocasionadas por la tensión diagonal van a definir el diseño de la viga. Y para vigas todavía menos esbeltas, las que normalmente conocemos como vigas de gran peralte, pues la falla que se presenta es una falla que se llama incompresión por cortante, similar a la de tensión diagonal. En este caso, las vigas de gran peralte tienden ya más bien a comportarse como arcos atirantados. En esta tabla se presentan los valores de las relaciones de esbeltez para lo cuales pudiéramos esperar una falla por flexión, por tensión diagonal o en compresión por cortante. Para una viga esbelta, en donde esta relación para carga distribuida sea mayor a 16, la falla segura va a ser por flexión, mientras que por tensión diagonal para valores comprendidos entre 11 y 16 y para vigas de gran peralte entre 1 y 5. Para valores de entre 5 y 11 no está bien definida la falla, que pudiera ser por tensión diagonal o en compresión por cortante en ese lapso. En esta figura se está mostrando el patrón de agrietamiento que se presenta en una viga. Vamos a suponer con carga distribuida, que tiene continuidad, en este caso hacia el lado izquierdo, y discontinuidad hacia el lado derecho. Cerca de los apoyos del lado derecho, las grietas principales son inclinadas, cortante o tensión diagonal, le llamamos cortante en el alma. En el tramo central, las principales grietas son por flexión,
o por flexión y cortante, porque ya empiezan a tener cierta inclinación. Cercano ya al apoyo, se presentan, como en el otro extremo, grietas inclinadas perfectamente definidas, que son grietas de tensión diagonal o cortante en el alma, y sobre el apoyo pues tenemos aquí un agrietamiento franco de tensión originado por la flexión y alguna inclinada por la influencia también del cortante. En una viga es necesario definir cuáles son las secciones críticas que debemos nosotros considerar para el diseño por cortante. Como vemos, por ejemplo, en este caso aquí en la viga, las grietas inclinadas pues son a una cierta distancia del apoyo, no se presentan sobre el apoyo. Entonces, los reglamentos permiten que el diseño por cortante se haga con valores de fuerza cortante menores a los máximos. En el caso de una viga que tenga la carga aplicada en la parte superior, la mayoría de los reglamentos especifica, en este caso el ACI, especifica que la sección crítica será aquella que se encuentre a un peralte del paño del apoyo. Es decir, que nosotros diseñaremos la viga por cortante utilizando el valor BU que tengamos en este punto del diagrama y no el valor máximo, porque realmente el valor máximo corresponde al eje y en el eje pues no tenemos un agrietamiento por cortante. Lo mismo en el otro lado, el cortante para diseñar será el valor que tengamos en el diagrama a una distancia ubicada a un peralte efectivo del paño. Cuando tengamos casos en donde la carga está aplicada en la parte inferior de la viga, ahí la sección crítica que se toma sería en el paño del apoyo. La carga va abajo, pues en una condición como esta, como una losa, pudiera ser una losa de azotea en donde la viga está peraltada hacia la parte superior. Desde luego aquí se diseñará para un cortante más alto, sin embargo es de cualquier forma menor que el máximo que tenemos en el análisis al eje de los niveles. Si nosotros diseñamos con el cortante máximo, pues lo único que estamos haciendo es hacer un diseño todavía con un factor de seguridad mucho más alto. Ya estaríamos más dentro todavía de la seguridad. Obviamente más costoso. Ahora veamos la resistencia a cortante de una viga de concreto. Esta resistencia la consideraremos formada o constituida por la resistencia del concreto a la fuerza cortante más la resistencia adicional proporcionada por el refuerzo transversal en forma de estribos o anillos y en algunos casos por barras dobladas. Esto se utiliza con frecuencia en vigas de puentes que llevan una gran cantidad de acero y que cercano a los apoyos de acero longitudinal y cercano a los apoyos deja de ser necesario y algunas barras se doblan para que contribuyan a tomar la fuerza cortante. Por lo tanto, la resistencia de la viga cortante será igual a la resistencia de la sección de concreto más la resistencia proporcionada por los estribos. Ahora bien, la resistencia del concreto a cortante. La resistencia a la tensión diagonal de una viga de concreto sin refuerzo en el alma, pues tiene que ver con
su capacidad de tomar tensiones. La resistencia a la tensión del concreto es función aproximadamente de la raíz de su resistencia a la compresión. Bien, de ensayos y de la experiencia que se tiene, se ha llegado a una expresión que nos permite pronosticar o definir cuál sería la resistencia. Este sería resistencia nominal, aún sin el factor de reducción de resistencia del puro concreto, de la sección de concreto. Como podemos ver, es función de la resistencia, de la raíz de la resistencia a la compresión, de la sección transversal, del valor lambda, que depende del tipo de concreto. Para concretos de peso normal se tomará 1, para concretos ligeros 0.8. Y un valor de 0.53, un coeficiente. Este coeficiente varía con los diferentes reglamentos. Básicamente podemos decir que la resistencia al cortante se considera como la mitad de la resistencia a la tensión, alrededor de ese valor. También el ACI, esta expresión anterior es la del ACI, decía algún otro reglamento puede diferir un poco. El ACI también proporciona 3 expresiones si queremos seguir un procedimiento de diseño más detallado. Esto pues es un procedimiento más laborioso que pudiera utilizarse en el caso muy especial donde realmente se quisiera hacer un diseño muy meticuloso de una viga. Para este caso, la resistencia al cortante del concreto se tomará como el menor de estos 3 valores. Como se comentó, la resistencia a la fuerza cortante también de una viga está en función de la capacidad que le proporcionen los estribos. Los estribos en ensayos, en vigas con estribos y vigas sin estribos, inicialmente el comportamiento de ambas vigas sería igual, pero en cuanto se presenta la primera grieta, los estribos empiezan a trabajar de una manera bastante eficiente, y mientras que la viga sin estribos permite el desarrollo de la grieta inclinada que la lleva rápido al colapso, los estribos empiezan a interrumpir la formación del agrietamiento y haciendo que la viga llegue al colapso para una carga mucho más alta, y si están adecuadamente colocados podemos hacer que la viga llegue a fallar por flexión, que es un tipo de falla dúctil, y no por cortante, que es un tipo de falla frágil y por tanto peligrosa. Contribución del refuerzo transversal. Como les había comentado inicialmente, contribuye poco al comportamiento, pero posteriormente la aparición de la grieta, empieza a trabajar muy eficientemente. La manera en que trabaja no ha sido todavía posible definirla con exactitud, por lo que hasta la fecha se basa en el comportamiento propuesto por un ingeniero de apellido Ritter en 1899. Pongo este dato para que se vea que pues ya tiene mucho tiempo esta teoría y que no se ha encontrado una más adecuada para explicar el comportamiento de las vigas con refuerzo transversal.
A esta propuesta se le llama analogía con la armadura. Esta analogía propone que una viga con refuerzo transversal y que tiene un cierto patrón de agrietamiento, como se muestra en esta figura, puede idealizarse como si fuera una armadura, no como una viga, como una armadura. En donde la parte superior de la viga, que está en compresión, la parte de acá arriba, funcione como la cuerda superior de compresión de la armadura. El refuerzo longitudinal de tensión funcione como la cuerda inferior de tensión de dicha armadura. Los estribos serían las diagonales en tensión de la armadura. Y el concreto que queda entre las grietas sería como un puntal que va de este nudo a este de acá arriba. Habría un puntal aquí de concreto, que es el que se indica, y serían las diagonales en compresión de la armadura. Por tanto, se considera que la viga es en sí una armadura, como se muestra en la figura. Aquí se tienen las hipótesis en las que se basa. Tenemos en estas figuras como se idealiza, como si fuera aquí un nudo de una armadura, con una diagonal en tensión, la cuerda inferior en tensión y un puntal en compresión. Se muestra aquí el desarrollo para obtener la expresión que nos permita definir con qué cortante contribuye el refuerzo transversal. Con estas hipótesis se llega a la siguiente expresión. Dejaré que ustedes la estudien el desarrollo. Y esta sería la fuerza cortante que tomaría un estribo, donde AV es el área de la sección transversal del estribo, F es su esfuerzo de fluencia, D el peralte efectivo de la viga, S la separación entre estribos, y el alfa es el ángulo de inclinación del estribo. Por lo que para estribos a 90 grados, la expresión se simplifica de la siguiente manera. Por lo que generalmente la estimación de la capacidad de los estribos la podemos definir con esta expresión para todos los estribos comunes, que son a 90 grados, con relación al eje longitudinal del elemento. Para determinar la resistencia de diseño debemos incluir el factor de reducción pi, que para cortante es 0.76. Se tiene también una normativa para limitar el valor de la fuerza cortante última, con el objeto de no tener secciones con cortantes tan grandes o que hayan sobrepasado bastante la capacidad de tomar cortante del concreto, y que bajo cargas relativamente pequeñas presenten alto agrietamiento, aunque en teoría su resistencia puede ser adecuada, pues se limita esta fuerza cortante para no tener un agrietamiento tan grande. Por lo tanto, esto depende de cada reglamento, pero en el caso del ACI, el valor máximo de la fuerza cortante que se admite en una viga está dada por esta expresión. Si el cortante último excede a este valor, es necesario aumentar la sección de la viga, aumentar la resistencia del concreto o ambas cosas. Por lo tanto, este es el límite máximo del cortante que podemos permitir en una viga.
En cuanto al refuerzo transversal, el reglamento del ACI nos indica que si la fuerza cortante última es menor o igual al 50% de lo que resiste el puro concreto, en este caso no se requiere refuerzo transversal, es decir, no es necesario que coloquemos estribos. Seguramente se colocarán para armado, pero no por el requisito del reglamento. Insisto, siempre y cuando el cortante último no exceda a la mitad de la resistencia del concreto. Por otro lado, cuando el cortante último no excede la resistencia del concreto, pero sí excede al 50% de la resistencia, aún en este caso, pues la resistencia de la sección de puro concreto sería suficiente. Sin embargo, ya aquí debe colocarse, por norma, un refuerzo transversal mínimo para todas las secciones en donde el cortante último sea mayor al 50% de la resistencia de la sección. Entonces, aquí la sección resiste sin la ayuda de los estribos, pero de cualquier forma hay que colocarlo. Este refuerzo mínimo se calcula con el mayor de estos dos valores que nos proporcionan el reglamento. Si el cortante último excede la resistencia del concreto, entonces ya habrá que colocarse refuerzo transversal. Este refuerzo transversal deberá tener una separación máxima permitida. Si el cortante que deban tomar los estribos es menor que esta expresión, los estribos los podemos colocar o debemos colocarlo con una separación máxima de la mitad del peralte efectivo. Esto tiene por objeto que si una grieta que se presente aproximadamente 45 grados en una viga, siempre sea interceptada por al menos un estribo. Es decir, en una sección se presenta una grieta a 45 grados. Si tenemos un estribo aquí y el otro acá, pues la grieta pudiera presentarse sin ser interceptada por ninguno. Pero si ponemos a la mitad del peralte, este sería el peralte efectivo. Si la ponemos a la mitad del peralte, aunque la grieta inicie aquí y termine en el extremo del otro, habrá uno al menos, habrá algún estribo al menos intermedio entre estos dos estribos. Con esto se garantiza que toda grieta potencial quede interceptada al menos por un estribo. Cuando el cortante pues, es más grande, si excede a este valor, entonces aquí ya la grieta inclinada, el reglamento pide que sea interceptada por un mayor número de estribos. En este caso ya serían 3 estribos los que interceptarían la grieta potencial, dado que esto sería la separación de entre 4. Aquí tenemos el diagrama de cortante y vemos esquemáticamente que cuando, lo que les había explicado, que cuando la fuerza cortante es menor de la resistencia, entonces aquí no se requiere refuerzo transversal.
Cuando la fuerza cortante es igual a la resistencia entre este tramo y este, hay que poner el mínimo. Pero a partir ya de cuando la fuerza cortante es más grande que lo que resiste el concreto, entonces ya aquí se tiene necesidad de colocar estribos por resistencia. En esta figura se muestra la manera que falla en tensión diagonal una viga. Se puede apreciar que prácticamente en la parte inferior no tenemos agrietamientos, sino que la grieta se empezó a desarrollar en la parte derecha, seguramente fallando por adherencia el acero, y se desarrolla rápidamente hacia la parte superior y sobreviene el colapso de la viga. Por lo tanto, vamos a diseñarlas adecuadamente para que este tipo de fallas no ocurran, que si llega a fallar sea por acá, por grietas de flexión que permiten un comportamiento bastante dúctil. Termina parte 1 de cortante.